Hay un tipo de silencio que duele diferente. No es el silencio de una habitación vacía, ni el silencio de una llamada que nadie contesta. Es el silencio de alguien que sabes que está ahí y que aún así no habla. Ese silencio es otro. Ese silencio pesa. Job lo conoció bien. Y mira, Job no era un hombre que se hubiera alejado de Dios, no era alguien escondiendo algo. Las Escrituras lo describen como íntegro, recto, temeroso de Dios, un hombre que vivía bien, que amaba a su familia, que cuidaba de los que tenía alrededor. Y de repente, en un momento, lo pierde todo, los hijos, los bienes, la salud, y no recibe ninguna explicación. Sus amigos llegan, se sientan con él, y al final terminan diciéndole lo que todos dicen cuando no saben qué decir. Algo debes haber hecho mal, como si el sufrimiento siempre fuera una consecuencia, como si Dios fuera una máquina perfecta de causa y efecto. Pero Job no acepta eso. Job sabe que no es así. Y en lugar de callarse, hace lo que quizás tú también has querido hacer alguna vez: pide hablar con Dios. Hay un momento en el capítulo 23 donde Job dice algo que me parece brutalmente honesto. Dice: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Eso no es un hombre resignado. Ese es un hombre que quiere respuestas, que cree que si pudiera sentarse frente a Dios y hablar, todo tendría algún sentido. Y Dios no responde. Durante 37 capítulos, Dios calla. 37 capítulos son muchos capítulos, y en ese silencio Job sigue hablando, sigue cuestionando, sigue insistiendo. No huye, no cierra el libro, se queda en la tensión. Y cuando Dios finalmente habla, hace algo completamente inesperado. No responde ninguna de las preguntas de Job. En cambio, le hace preguntas a él. Le dice: ¿dónde estabas tú cuando puse los fundamentos de la tierra? ¿Has entrado en los manantiales del mar? ¿Puedes atar las Pléyades o desatar el cinto de Orión? A primera vista, uno podría leer eso como Dios esquivando, como si estuviera cambiando el tema para no tener que dar cuenta de nada. Pero no creo que sea eso. Creo que Dios le está mostrando algo que Job no podía ver desde adentro de su dolor, que hay una realidad mucho más grande de lo que cualquier explicación podría contener, que hay preguntas para las que las palabras simplemente no alcanzan. Y Job lo entiende, porque al final del libro, después de escuchar a Dios, dice algo que me parece uno de los versículos más profundos de toda la Biblia. Dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos lo ven. Fíjate en lo que está diciendo. Antes de todo esto, Job conocía a Dios, lo amaba, lo servía, hablaba de él, pero era un conocimiento de oídas, como él mismo lo llama, un conocimiento que venía de afuera. Después del silencio, después del dolor, después de los 37 capítulos, algo cambió. Sus ojos lo ven. Ya no es lo mismo. Y eso me hace pensar en algo que quizás tú también estás viviendo. Quizás estás en un momento donde oraste, esperaste, insististe y no llegó ninguna respuesta. Y eso duele. No voy a decirte que no duele. Job tampoco lo negaría. Pero lo que me llama la atención del libro de Job es que Dios no le reprocha haber preguntado, no le reprocha haber cuestionado. Al final, Dios le dice a los amigos que hablaron mal de él, que Job fue quien habló lo recto. El silencio de Dios no fue castigo, fue el espacio donde Job dejó de conocer sobre Dios para empezar a conocer a Dios. Si estás en ese silencio ahora mismo, quédate. No porque vaya a ser fácil, no porque las preguntas vayan a desaparecer, sino porque Job se quedó, y lo que encontró del otro lado no fue una explicación, fue un rostro.